Cristina Pérez acaba de revelar lo impensado. Hola nacioneros queridos, qué lindo encontrarlos en este viernes, termina la semana y sin embargo no podemos relajar la densidad y la tensión informativa. Es un momento, les diría, hasta muy delicado para contar, pero si toman solamente la secuencia de declaraciones airadas, ¿no?, de los gobernadores, podemos decir que eso muestra un corrimiento en el poder. ¿Cuándo aparecen los corrimientos en el poder? Cuando en esa hidráulica, ¿no?, que implica el poder político, alguien se debilita. Y sí, las elecciones bonaerenses dejaron un flanco de debilidad más importante del que el gobierno nacional esperaba. Y esto, si lo comparamos con un movimiento sísmico, todavía está teniendo réplicas. Estamos en un momento donde todavía no se detuvieron las réplicas de lo que fue esa derrota más importante de lo que el gobierno nacional esperaba. A ver, si ustedes me preguntaran en este momento qué es lo necesario, les diría también urgente. Es urgente y necesario que el gobierno logre ofrecer certeza política. Y la certeza política, ¿no?, es mucho más que las mesas políticas. Depende del esquema de gobierno, que es lo que en este momento aún sigue en consideración. El gobierno ha buscado reorganizarse, mostrar señales de reorganización, pero no está siendo tan sencillo. Todo este proceso está en pleno desarrollo y eso es lo que también se percibe generando falta de certeza política. Pero al mismo tiempo, y todo este análisis que estoy haciendo, la verdad no lo tengo escrito, simplemente viene de observar la realidad, de tratar de entender los factores de poder. Yo decía ya desde temprano, estamos viendo internas paralelas, ¿no?, donde, y ahora saco a los gobernadores, vuelvo al AMBA, vuelvo a estos dos polos de poder que representan rumbos distintos. El gobierno de Milei, con una idea de capitalismo y reformas, un rumbo claro en ese sentido, y el kirchnerismo con su propia pelea y un rumbo que ya todos conocemos, pero que encuentra, tal vez inesperadamente, un regreso a la posibilidad de tener éxito electoral. Y esto al peronismo le devuelve la vida, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en los dos campos? Por un lado, están viendo quién se puede declarar dueño de la victoria. Ahora lo vamos a desarrollar. Y por el otro, claro, la cosa es quiénes son los padres de la derrota. ¿Y por qué no se salda eso, no? Esa es la tensión que todavía está plantada en el seno de las peleas en el gobierno. A ver, y acá sí voy a lo que tengo preparado. Esto se llama, porque mezcla un poco todo el panorama, y seguramente vamos a estar agregando información a medida que yo haga el comentario, a modo redacción abierta, como me gusta decir a mí. Internas, en los dos lados, golpismo, los destituyentes de siempre, y la hora de la verdad. Vamos de a poco. Pasaron 5 días nada más de la derrota en la provincia de Buenos Aires. Y podemos decir que el gobierno está trabajando en 2 líneas fundamentales. En una de ellas tiene más claridad. Está tratando de construir, como adelantaba ayer Facundo Chávez, un mensaje de cercanía o de empatía para reconectar con su electorado de cara a octubre. Pero no está logrando ordenar su interna. Y sigue la tensión entre los dos polos que representan internamente Santiago Caputo y Karina Milei. El presidente viene intentando no solo ponerse al frente de la conducción política, cosa que no le interesaba, que prefería delegar, que por un largo tiempo le funcionó, pero esta decisión de aplacar la interna tiene una enorme tensión dentro del gobierno.
A ver, para ponerlo en estos términos, esa tensión es tal que le está quitando al gobierno estabilidad política en su eje. Y la oposición lo percibe. A ver, yo quiero mostrarles una frase. Bueno, acá están los protagonistas de los polos de la interna, pero me decía alguien muy importante del gobierno hoy. Y me gustaba el verbo que eligió, ¿no? Estamos trabajando en apagar la interna. Porque apagar puede ser bajarle el volumen, bajarle, digamos, la visibilidad a la interna, bajarle la tensión o apagar el incendio. Pero luego me agregó, de acá al 26 no puede haber internas. Si alguien no entiende eso, se tiene que correr. Miren, hubo tantas versiones en las últimas horas. Incluso algunas que hablaban de la salida de Santiago Caputo, cosa que él mismo a periodistas muy cercanos que lo tienen como fuente permanente les negó, les dijo no, para nada, yo no estoy para irme. Pero cuando se producen todas estas versiones cruzadas, bueno, uno percibe que algo está ocurriendo. Yo elijo una primera palabra para hablar de esto que... les decía recién, al presidente le está costando ordenar la interna, vamos a decir desorden. El desorden interno incrementa la inestabilidad política, la oposición huele la debilidad, pero algunos, como vimos a los gobernadores, lo utilizan para intentar mejorar sus posiciones, para hacer escuchar la voz de las provincias. Hay un estudio muy interesante que hizo este año Moiger, que plantea que la Argentina empezó a tener polos de crecimiento que ya no están centralizados ni en la capital federal ni en la provincia de Buenos Aires, sino en las zonas relacionadas con el petróleo, con la minería, y que en esos lugares se percibe otra realidad y se percibe más influencia en los desarrollos del futuro y del crecimiento futuro para la Argentina. Entonces vemos cómo algunas provincias están adquiriendo protagonismo en lo productivo, pero también con los liderazgos de los gobernadores que aparecen como un polo de poder unificado después de mucho tiempo. Esta foto que se vio durante el año de los gobernadores haciendo un scrum frente al gobierno federal no se veía desde hace mucho. Creo que la última vez en la que un grupo nutrido de gobernadores intentó hacer fuerza para sostener en aquel momento la presidencia de Alberto Fernández. Vos te acordarás, Facundo, en Tucumán, cuando comienza el gobierno de Alberto Fernández y algunos gobernadores le dicen tenés que desafiar a Cristina Kirchner, él no se termina animando y aquello termina feneciendo en pocos días. Pero acá ya hay un proyecto, ¿no?, de construir una alternativa presidencial. Dejo eso, porque eso es dentro del juego político. Ahora, ese juego plantea respetar, por ejemplo, la institucionalidad, las fechas electorales, los mandatos. Hay otro juego, que es el del Club del Helicóptero, que no respeta nada de eso, que huele sangre. Entonces aparecen figuras bastante impresentables, como Sergio Berni, que dice, a Milei le quedan pocos días. Entendió que Milei está totalmente agotado, que debe cambiar el rumbo y que tiene los días contados si no cambia el rumbo. Me parece. ¿Cómo? Que ¿Tiene los días contados? Es una verdad. Epa. Y yo veo que sí, pero por supuesto, usted tiene alguna duda que la sociedad tiene mucha más resistencia para aguantar este yugo que pesa sobre sus espaldas. Este modelo. No, bueno, pero tiene mandato hasta 2027, Berni Milei. Sí, bueno. Tiene mandato hasta 2027, pero hay que ver si la sociedad lo puede seguir soportando, ¿no? Me parece que bueno, pero la Argentina ya vivió esta crisis. La Argentina vivió esta crisis y pasó por el 2001. Y en el 2001 vimos cuando la sociedad se cansó, salió a la calle. Y me parece que la sociedad está dando muestra de cansancio. Bueno, esto es golpismo. Esto es golpismo, es antidemocrático, porque ya sabemos que hay que respetar los mandatos de los presidentes. Pero no es que lo hace ahora, también lo hacía en el gobierno supuestamente del kirchnerismo, que era el de Alberto Fernández. Miren. ¿Tú eres un hombre de campo? Sí. No quiero faltarle respeto a nadie, que se entienda bien.
Que se entienda bien, no le quiero faltar el respeto a nadie y mucho menos a la figura del presidente. Mucho menos, lo voy a decir con total respeto. Pero en el campo vio que siempre estamos en las jineteadas. Usted como yo, nacimos, nos criamos y vivimos en el campo, estamos en las jineteadas. Y vio que en los momentos lindos siempre aparece un borrachín a hacer lío. Sí. ¿Qué dice el locutor? El que trajo el borracho que se lo lleve. Bueno, esto no aporta a la democracia. Esto es golpismo porque si algo aprendimos los argentinos es que a los presidentes se los vota para que concluyan su mandato y que cuando esos mandatos son abortados o por la violencia o por el estallido social o por el complot, las cosas terminan saliendo mal para el resto de la sociedad, para toda la sociedad. Claro, lo aprovechan aquellos que solamente tienen oportunidades en el caos, ¿no? O los que no pueden eventualmente ganar en elecciones y quieren pescar en río revuelto. Pero esto no puede ser aceptable como una expresión democrática. Arengar a un estallido social o a que un gobierno termine antes de lo que su mandato indica. Pero claro, dos cosas para decir. Primero, que Sergio Berni responde a Cristina Kirchner. Es un hombre muy cercano a Cristina Kirchner desde hace décadas, desde hace más de 3 décadas. Difícilmente sus palabras no tengan una línea directa con ella, ¿no? Y yo vengo diciendo desde hace tiempo en este espacio que ni siquiera a Axel Kicillof le conviene que el gobierno de Milei termine antes de tiempo. Solamente le conviene a las personas que no podrían acceder a una elección o que querrían controlar el poder y no perderlo y necesitan para eso del caos, ¿no? Entonces advertirle a la sociedad que tenemos que defender las instituciones. Me acuerdo, en aquel momento decíamos lo mismo, incluso de una presidencia muy compleja, como fue la de Alberto Fernández. Muy compleja, ¿no? Y el desastre que dejó lo conocemos todos. Ahora, también hay que decir que no estaríamos escuchando testimonios de estas características, ni tampoco les estaríamos dando importancia, de no ser por este flanco de debilidad que deja abierto el escenario y también la inestabilidad política que aparece y que viene del centro del propio gobierno. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que todos los jugadores intentan fortalecer su posición de cara a lo que perciben en la derrota del oficialismo. Me interesaría escuchar el tono y mostrar el matiz en estas palabras del gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, que habló airadamente en nombre de los gobernadores de Provincias Unidas. Para Provincia Unida, gobernar es generar trabajo, es generar empleo. Y para eso necesitamos generar desarrollo, sostener una macroeconomía ordenada, pero con la gente adentro. Y la gente adentro es gente con trabajo y para eso necesitamos todo lo que el mercado puede hacer, pero con un Estado inteligente. Bueno, por un lado suena a chicana, ¿no? Como mensaje al gobierno. ¿Ustedes creen que con la macro sola alcanza? No. Y también tiene que ver con que los gobernadores están en campaña, pero no solo en campaña para la elección de octubre. Ya están pensando en 2027, están oponiendo un modelo al modelo de Milei. Pero, a ver, los 3 vetos, especialmente el veto de la ley de ATN, que es el que los gobernadores querían evitar, de alguna manera los pusieron a la defensiva en un momento cuando teóricamente el gobierno les está diciendo que quiere dialogar con ellos. Entonces, la negociación empieza con los dos lados midiéndose fuertemente y con profunda desconfianza de que unos puedan cumplir con los que le promete el otro. Hoy hablaba con el analista Rosendo Fraga y Rosendo me planteaba 2 cuestiones muy interesantes. Por un lado, que el gobierno nacional necesita acordar con los gobernadores para poder sumar gobernabilidad en un momento complejo. Y no solo por lo que pase ahora, sino eventualmente también con los resultados puestos de octubre, porque es lo que le va a permitir sumar masa crítica, incluso si quiere pensar en las reformas. Pero fíjense cómo lo planteaba Rosendo Fraga. Los gobernadores son más importantes. Ellos
salvo dos, no renuevan. Y es donde hay que hablar, digamos, una capacidad de diálogo. Y el gobierno ser muy preciso en su medida. Mira, yo te diría, si yo hubiera podido hablar con el presidente, ¿qué le hubiera dicho hoy? No, el tema de los ATN, déjelo, no lo mete. Los ATN no es un peso más de gasto. No es un peso más de gasto. Decide si el gasto lo van a decidir el presidente o los gobernadores, pero no hay discusión de un peso más de gasto. Bueno, hoy, entre las cosas que me dijo Rosendo, me quedó algo que fue muy ilustrativo. Me dijo, ¿sabes que cuando empezó esta presidencia yo creí que tenía que olvidarme de todo lo que había aprendido de la historia política? Pero ahora siento que es necesario volver a utilizarlo, ¿no? Porque no es que había cambiado todo. Aparecen cuestiones sistémicas que ya conocíamos, que ya vimos, y con respecto al gobierno, que decidió todo lo contrario a lo que hubiera sido una decisión política de manual, como no vetar la ley de ATN, porque en definitiva no implica ningún cambio de los gastos de las imputaciones presupuestarias que ya existen, el gobierno decidió arremeter con el veto, esto de que Milei solamente pone el pie en el acelerador, y solo se reunió con los mandatarios de aquellas provincias con las que están aliados y en las que comparten listas, los que une sus destinos. Particularmente hubo una última reunión sobre la que le voy a preguntar a Facundo qué ocurrió con el gobernador de Chaco. Con el gobernador de Chaco incluso hoy hubo una reunión en Olivos con Javier Milei. Ahí estamos viéndola. Con Javier Milei y con Karina Milei. Ahí lo que hay es un compromiso de generar un flujo de fondos a Chaco. Chaco es una provincia que está muy complicada en términos presupuestarios y ser una puerta de entrada a sostener estos acuerdos con el resto de los gobernadores que integran este acuerdo de La Libertad Avanza, el PRO y en el caso de Esdero con el radicalismo. Ahora, Cristina, yo quiero ponerte un punto importante acá. Sí, por favor. Que en la foto anterior, en la foto que mostrabas antes, hay un ausente. A ver, volvamos, acá está la foto. Hay un ausente que técnicamente brilla por su ausencia, vamos a repetir la palabra, que es Jorge Macri. Jorge Macri es uno de los 4 gobernadores con los que el gobierno va a ir a octubre en una misma lista. Y no está Jorge Macri. Y al día de hoy es 12 de septiembre, 19:20. Todavía a Jorge Macri no lo llamaron del gobierno. Y tampoco lo llamaron, tampoco lo convocaron a Mauricio Macri, que son 2 de las piezas importantes que no tiene que ver solamente con los gobernadores, sino que también tiene que ver con la conexión de La Libertad Avanza con su electorado original que le permitió llegar al gobierno. Quédate en... Mira, parece que estuviéramos haciendo telepatía. Flor, ¿cómo me decías? Bien. Digo telepatía, Facundo, porque ayer Facundo y yo, que a veces seguimos hablando hasta cualquier hora de los análisis que nos quedan pendientes, nos enredamos en una discusión realmente clave, porque acaba de mencionar Facundo al electorado que el gobierno busca recuperar. Y planteábamos, a ver, ¿son los desencantados de lo que fue en su momento Juntos por el Cambio, enojados por alguna cuestión de estilo, o son los problemas económicos? Y Facundo me contaba sobre estudios que muestran, contanos Facundo, ¿dónde estaría una pérdida importante de los votos del gobierno en la elección de Buenos Aires? Básicamente en los partidos bonaerenses donde la clase media es dominante. Ahí hay donde se produjo la mayor deserción. No es que, esto es importante resaltarlo para que entendamos qué fue lo que pasó el domingo. Porque no es que el peronismo tuvo una andanada de votos, un aluvión de votos de gente que
de golpe encontró en... No hubo migración de votos. No hubo una migración, no No. es que hubo una cantidad de gente que se abrazó al kirchnerismo de nuevo. Lo que hubo fue una deserción importante de ese electorado que originalmente lo votó a Milei y que estaba identificado tal vez con Juntos por el Cambio. La radiografía que hay de las elecciones y del resultado es que en los partidos bonaerenses donde la clase media es dominante, es donde más se produjo una deserción y donde el peronismo pudo sacarle una ventaja, la ventaja decisiva que terminó en la diferencia de más del 13% en la elección general, Cristina. Bueno, recién conté bastante agudamente sobre el desorden y la inestabilidad política a la que llevan las internas en este cambio de esquema de gobierno o conducción que parece ensayar o querer mostrar el gobierno nacional. Pero hay un costado donde sí hay un diagnóstico claro y, Facundo, quiero decirte que coincide con el tuyo. A ver. Porque estuve hablando con una fuente muy importante hoy que me dijo literalmente, perdimos por la economía. Varios integrantes del gobierno piensan esto y me dicen, hay una brecha entre el cambio macroeconómico y lo que le llega a cada familia. Esto ya lo escuchamos decir al jefe de gabinete, Guillermo Francos, pero también lo dicen otras personas del gobierno. Y sigo, porque acá viene lo que el gobierno va a tratar de recuperar, que era algo que Milei lo tenía en sus comienzos, ¿no? Que era explicar el sentido por ahí de ciertas políticas que son difíciles. Volvé a la frase anterior. Tenemos que tener... los gastos fijos, perdón, me los voy a volver loco. Los gastos fijos de las clases medias aumentaron mucho. En las provincias, donde no había subsidios en muchos de los servicios, los ajustes en ciertos precios se mantuvieron constantes. Pero en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, el ajuste de aquello que tenía subsidios generó que los gastos fijos impactaran enormemente. Entonces, el dinero disponible de los ingresos se achicó o se mantuvo en un límite muy finito, lo que genera la sensación para muchas familias de clase media o clase media baja de ahogo. Esto en el AMBA hace eclosión. No voy a avanzar ahora en comparar el precio del colectivo en una provincia del interior o en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires y de los otros servicios, ¿no?, que estaban subsidiados. Pero esto pegó de lleno. Otra frase, tenemos que tener empatía para explicarle a las familias lo que significa un plan de estabilización que tiene momentos difíciles y que no podemos quedarnos a mitad de camino. Y no lo estuvimos explicando. Y finalmente, no es que del otro lado no haya internas, pero acá, en este caso, si el gobierno pierde su capacidad, miren cómo lo voy a decir, si el gobierno pierde su capacidad de producir sentido, es decir, un sentido para el esfuerzo, con una noción de rumbo, ya no solo para los mercados, que eso el presidente tiene la sintonía casi como un acto reflejo, sino para el que le toca vivir ese proceso desde el electorado. Si el gobierno corta esa producción de sentido y aparece con un eslogan, como fue kirchnerismo nunca más, en vez de hablar de lo que ellos están ofreciendo para el futuro, se corta su producción de sentido. Y creo que esa fue la falla pavorosa de cómo plantearon esta campaña. Ahora, yo les decía, no es que del otro lado no haya internas, porque ahí están peleando por otra cosa, por quién, podríamos decirlo así, es el dueño de la victoria. El domingo lo dijimos, Máximo Kirchner no fue ni a saludar a Axel Kicillof, pero hoy él mismo explica que no cree que la victoria sea del gobernador. Después del domingo se instaló que la victoria electoral es de Axel. Los que crean que es así, está muy bien que festejen que es así. A mí eso nunca ni me desvela.
ni nada por el estilo. Nuestra interpretación es que es una elección donde para mí la que ganó fundamentalmente la gente. Para mí es de todo, digamos. Claro que de Axel, de Axel, de Achával, de qué sé yo, de Mariel Fernández, de Mariel, del Chu y sus Bieles también en Bahía, por más que no haya ganado, pero que hizo un esfuerzo grande. Es de todos y todas. Después que haya sectores que quieran, ven, y está bien, y es parte de la actividad y de la militancia política. Claro, lo que quiere Máximo Kirchner es diluir la victoria de Kicillof, que fue el que decidió desdoblar, y esto lo hace en paralelo a los movimientos de su madre. No sé si tenemos para mostrar un videíto que acaba de conocerse. ¿Lo tenés, Flor? Bien. Acaba de conocerse esta imagen de Cristina Kirchner desde su lugar de detención, que es su casa. Describinos qué está pasando en esta escena que tiene todo lo que puede tener una imagen de campaña, Facundo. Es técnicamente una imagen de campaña porque está en primera fila, se los ve ahí a Mariano Recalde, que es candidato a senador por el kirchnerismo, y ahí a Itaí Hackman también, que es la cabeza de lista de Fuerza Patria en la ciudad de Buenos Aires. Es una reunión que tuvieron hoy donde analizaron la estrategia parlamentaria para encarar el rechazo al veto de la ley de universidades. ¿Y sabés qué es? Sí. Lo estoy viendo, mira, es una mesa política. Es una mesa política, claro, sin duda. Y es acá lo que está diciendo Cristina cuando se reúne con Urtubey y le muestra que si los miraba, me reuní con Urtubey, que también puede ser candidato, y se muestra ahí como líder en la cabecera de la mesa. Está diciendo, che, miren que acá la líder soy yo, no es Kicillof. Mientras el hijo dice, no, la victoria es de todos y todas. Está esta instalación de interna, de mensajes cruzados, porque todavía Cristina tiene mucho poder. Hay un lugar específico donde tiene más poder que ningún otro, y ese lugar es el Congreso Nacional. Y por eso a ella le importa tanto la elección de octubre, y por eso no quería desdoblar. Porque si ella suma bancas en diputados y en el Senado, imagínense, retoma una mayoría peronista en la Cámara Alta y controla cuántas cosas, ¿no? Entonces, para Cristina la elección de octubre es muy importante. Y por el lado del gobernador y de los intendentes, sí, ya pusieron toda la carne en el asador. Y la verdad que no queremos que sea tan buena como la nuestra esta elección. Es más, nos hacemos medio los distraídos porque a nosotros nos importaba la otra, la que nos jugamos a que se realizara desafiando a Cristina. Y está esa tensión. Imagínense, octubre para Cristina es muy importante porque el tiempo de poder que tiene por número de bancas en el Congreso va a tener vencimiento a fin de año. Entonces ella se juega a mantener ese poder. Y su liderazgo, que es el que está mostrando acá, ya es parte de la campaña que empezó. Porque si ella tiene buen resultado en el Congreso, va a poder pulsear con Axel Kicillof, va a poder condicionarle la campaña, va a poder recuperar la lapicera. Y eso es fundamental en esta otra pelea, porque no hay una sola pelea. Bueno, dicho esto, esa ofensiva va a volver a arrinconar a la administración de Milei. Es un momento muy duro para la administración de Milei, que tiene que recuperar confianza para que el ruido político no impacte en la economía. Ustedes fíjense cómo hoy fue un día que terminó con todos los números rojos en el mercado, a pesar de que la semana había aguantado bastante bien el impacto de la derrota. Hoy el dólar llegó ahí al techo de la banda. Y claro, yo les voy a volver a presentar palabras de Rosendo Fraga. ¿Qué es lo que tiene que lograr el gobierno nacional? La imagen es muy interesante. Evitar que se espiralice la derrota bonaerense en el resto del país. Respecto
la economía, bueno, faltan 40 días, 45 días por otra elección. Me da la impresión que, viste, en los mercados siempre utilizan una frase en inglés, que wait and see, esperaremos y veremos, ¿no es cierto? Pero el gobierno, si obtiene eso, que yo creo que lo va a obtener, evita que el impacto de la derrota electoral en Buenos Aires se espiralice hacia adelante. Y saben que mucho de esto se va a empezar a jugar en la cadena nacional del lunes, en lo que diga el presidente. Pero no va a ser el primer momento político del día. Por ahí el momento más fuerte del día a nivel político sea la reunión de la Mesa Política Nacional en horas de la mañana, que hoy fue confirmada. Porque en esa reunión se va a terminar de acordar los lineamientos de campaña que yo les conté hoy, ¿no? Y que van a tener como protagonistas más a los candidatos, acercándose en forma directa a los votantes, una campaña que va a ser totalmente distinta a la que vimos en la provincia de Buenos Aires, sino que también van a buscar que salga el lenguaje técnico de la economía, que es el que imperó a lo largo de todo el gobierno hasta ahora, para pasar a este ensayo de la empatía, que es algo que tantas veces se le reclama a Milei, incluso en la forma de vincularse con las personas en distintas circunstancias. A ver, no olvidemos que la oposición está haciendo basamento en temas de alta sensibilidad social, donde busca acusar de crueldad al gobierno. Y de hecho, fíjense, los vetos le terminan dando pie de nuevo a esa argumentación, y esta misma noche, a las 8, se espera lo que llamaron una convocatoria a un ruidazo nacional, ¿no? Ya antes de que llegue el lunes y las definiciones de la semana que viene. Ahora, me voy a poner un poco más delicada en lo que sigue. La segunda parte del mandato de Milei depende estrictamente de las bancas que saquen el Congreso. Porque la cantidad de bancas que saquen el Congreso van a ser directamente proporcionales a las reformas que pueda llevar adelante. La cantidad de bancas y de ahí las alianzas que a partir de esa fuerza renovada, que será menor, que será mayor, pueda permitirle aliarse con los gobernadores. A ver, a pesar de que los gobernadores se muestran aguerridos y dispuestos a defender sus posiciones, hay muchas reformas en las que coinciden con el gobierno nacional, en cambios laborales, en cambios impositivos, pero todo se juega en la cantidad de bancas que el gobierno logre obtener en octubre. Y hay otra cuestión fundamental. A ver, está claro que el presidente va a confirmar el rumbo en la cadena nacional del domingo, pero ahora debe convencer a los desencantados de que seguir caminando hacia ese rumbo tiene sentido. Y eso requiere un ejercicio totalmente distinto. Porque fíjense la paradoja, requiere hacer política para que la política también le dé estabilidad a la economía. Si bancás a Javier Milei, suscríbete, dale like y compartí.